hoy se encuentra con nosotros a una persona que apreciamos muchísimo, que ha sido colaborador de nosotros durante algunos años ya, el doctor Rodilar Moreno Grijalva. Él es nativo de esta ciudad, cursó la carrera de Economía, también de Derecho, tiene estudios de maestría, de doctorado, experiencia de 34 años como funcionario público, 36 como catedrático universitario. Y le digo, doctor, ya que anda aquí, porque el doctor mucha de su vida activa laboral ha hecho en Tijuana, y le digo, ya que anda aquí, doctor, pues venga por favor y denos luz en lo que está ocurriendo en esta ciudad respecto de las diferentes problemáticas sociales y lo que está ocurriendo con esta administración, que no lo habíamos visto anteriormente, que se ofendiera una máxima autoridad en un grito de independencia, y hasta dónde sí la Constitución, el derecho nos permite el pegar de gritos, y hasta dónde termina el derecho a manifestarnos, y o bien yo considero que fue una humillación para la presidenta municipal. Yo lo considero. Ahorita, si gusta diferir ahí, doctor, bienvenido, qué gusto. Gracias, Yasmín. Muy amable por la invitación. También muy agradecido contigo por tus atenciones. Y un saludo a todo público. Aquí estamos. Bueno, vamos a tratar de emitir algunas opiniones respecto a lo que está pasando, que no es la única parte donde está sucediendo. Parece ser algo generalizado en el país, sí, pero tiene sus particularidades en este caso, donde parece que la población ha sentido lesionada. En este caso, su economía prácticamente. Entonces, eso de la humillación, habría que ver quién humilla primero, quién agrede primero, quién pega primero. Y luego cómo responden. Así es. Ese es el asunto. Yo estuve aquí el día del grito. Sí. Que fue un evento... ¿Y estuvo en el lugar de los hechos? Sí, nomás que estaba a cierta distancia. Alcancé a oír algunas cosas. Ok. Y pues me entretuve, me acerqué a ver los fuegos artificiales. Estaba muy bien llevado esa parte. Esa parte, sí. Muy bonita estuvo esa parte. Ajá, sí. Y la gente estaba alegre, muchísima gente. El asunto aquí es la forma de protestar de la gente. ¿Por qué protesta? La gente protesta por algo. No es divertido ir, llevar pancartas y empezar a gritar a la gente. Observé algunas fallas en el protocolo. Falló el sonido en la parte más crítica. Sí. Por ahí el secretario del ayuntamiento creo que le aproximó un micrófono adicional a la presidenta municipal. Pero yo creo fundamentalmente que debió haberse hecho un trabajo político muy fino. Sí. En política hay que aprender a tejer fino, hay que aprender a hilar fino. Claro. Y todas esas manifestaciones es posible no controlarlas en el mal sentido, sino es posible administrar. Oiga, ¿a qué me refiero a administrar? Bueno, se tiene que generar mesas redondas, que la gente diga sus necesidades, exprese sus inconformidades. Hasta donde supe, hubo una reunión previa en donde estuvo Omar Lugo, y estuvieron representantes de los diferentes grupos, y habían llegado a ciertos acuerdos en donde el tema de los comerciantes, pues como ya se fue el presupuesto para que se ejerza en el 2026, que ya se tiene que gestionar ante el Congreso, y que estos representantes se haría una gestión para que acudieran al Congreso y se pudiera aterrizar este tema, y que ya había habido ahí un acercamiento, hubo días antes, y que había habido un acuerdo de que no hubiera violencia. Entonces, bueno, la manifestación se realizó, decir no hubo violencia física, no sé, yo hasta cierto punto lo considero sí violencia verbal, habría que puntualizarlo acorde al derecho también, ¿no? Sí, naturalmente. Hay algo que no puede negarse al pueblo en general: su derecho de manifestarse. Claro. Existe constitucionalmente establecido el derecho a la libre asociación, el derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, que significa pues escribir lo que uno desee, siempre y cuando no se afecten los intereses de terceros. Sí. ¿Qué es lo que pudo haber sucedido? No perdamos de vista, el operador político de un ayuntamiento es el secretario del ayuntamiento o el secretario de gobierno. En algunas partes le llaman secretario de gobierno, en otras secretario del ayuntamiento. Sí. A nivel estatal generalmente se denomina secretario general del gobierno del estado, etcétera. Sí. Es una especie de secretario de gobernación a nivel local. Exacto.
Ok, es el secretario del ayuntamiento, en el caso de Cananea, Ujú. el encargado de solucionar esos problemas. Es el que debe construir los acuerdos, lograr los consensos Ujú. con las fuerzas vivas de la sociedad. Ujú. Yo les decía en otra ocasión, hay que sentarse, Ujú. tomar mucho café, Sí. platicar, tomar receso, Mm. tomarse un descanso, regresar a volver a platicar y poner a hacer más café. Mm. Y no levantarse hasta que se llegue a un acuerdo muy claro, firmado por todos los integrantes. ¿Por qué? Porque los acuerdos verbales, cuando no se establecen con claridad, las Sí. palabras se las lleva el viento. Mm. Y aquí lo que me parece que hace tiempo está fallando es la operación política. Ujú. ¿Por qué? Porque hay que sentarse con la gente. Si son campesinos, si son Claro. obreros, si son Todos valemos igual, ¿no? No hay ciudadanos de primera y de segunda. No. Ujú. Trabajadores de la construcción, perdón, choferes, Sí. médicos, quien se trate Ujú. tiene derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación y debe ser tratado con respeto por la autoridad. Sí. Aquí se debió haber planteado desde un principio lo que es la ley de ingresos. Ujú. La ley de ingresos es un instrumento jurídico donde el gobierno especifica de dónde va a obtener los recursos Sí. para gastarlos en el siguiente año. Ahorita Claro. son días de discusión en algunas partes de la ley de ingresos, en otras partes ya la hicieron. La tiene que aprobar el Cabildo. Sí. Y luego se va al Congreso del Estado y se aprueba por los diputados para que entre en vigor al año que entra. Por ejemplo, ahorita de aprobarse la ley de ingresos, luego viene el presupuesto de egresos, que debe haber equilibrio entre lo que va a ingresar Entradas y lo y que salidas. se va a gastar. Sí. Se van a ingresar 5, se van a gastar 5, es un presupuesto equilibrado. Pero debe entrar en vigor, como todo el año fiscal, el 1 de enero. Ok. Que bueno, suponemos, el 1 de enero es año nuevo, el 2 de enero en términos prácticos. Sí. Deben entrar en vigor y se hacen los cobros respectivos. Pero hay que ser muy cuidadosos, no se pueden duplicar cobros. Hay cobros que se hacen, por ejemplo, en el inicio de operación de un establecimiento, Sí. de una tienda. Bueno, se realiza, se hacen las inspecciones sanitarias, se aprueba, se hace el pago y de ahí en adelante todo lo conducente. Pero no se puede intentar a mitad del año decir, es que vamos a cobrar impuestos por tal y tal cosa, porque de haber sido planteado correctamente, claro, lo hubieran empezado a cobrar desde enero. Sí. ¿Por qué no lo hicieron y por qué pretenden hacerlo a mitad del año? Seguramente enfrentaron problemas presupuestales muy serios Sí. y vieron una forma de obtener el recurso. Pero luego resulta que ofrece el gobierno una serie de descuentos, algunos que son, pues son verdaderamente absurdos. Le comentaba a alguien, te voy a poner un ejemplo para que la gente nos escuche claramente. Sí. Si yo este teléfono te lo vendo en 100 pesos y me dices tú está caro y luego te digo, bien, te voy a hacer el 70% de descuento, dame 30 pesos. Y me dices que no y te digo, ok, te voy a hacer el 90% de descuento. Me lo vas a pagar en 10 pesos. Eso nos dice que ese teléfono nunca costó 100. Ok. O sea, si hubiera costado 100, yo te digo, por pronto pago te voy a rebajar el 10%. Sí. Si me pagas hasta fines de septiembre y estás al corriente, te voy a hacer un descuento adicional. Pero descuentos razonables. Ok. O sea, el absurdo es, te voy a cobrar y de repente te otorgo descuentos. Cuando se incendia, o sea, la aldea. Lo extraño estuvo desde el principio, que sale posterior a la mitad de año y como de dónde vamos a agarrar recursos, ahora vamos a implementar esto. Y a ver, la presidenta municipal cuando entró dijo que recibió un municipio quebrado. Pidieron un préstamo ahí para poder operar de 13 millones de pesos. Hasta donde sé, las participaciones llegan en todos los municipios entre marzo, abril. Es la información que yo tengo, no es la oficial, habría que cotejarla con la información oficial, pero a lo que sabemos más o menos. Y posterior a eso, efectivamente, como bien lo menciona, seguramente dijeron, pues no hay dinero, ¿de dónde echamos mano? ¿No? Que también estamos especulando, pero es una posibilidad. A ver, se recibe un gobierno quebrado. Sí. Bien, es momento de abrir expedientes, o lo que en términos judiciales es una carpeta de investigación, hablarle al síndico procurador del ayuntamiento y decirle, cítame a los funcionarios responsables de las finanzas en el gobierno anterior. No estoy acusando a alguien,
Sí. Nada más cítalos para que nos aclaren. De acuerdo a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, hay un plazo perentorio. Me los citas a todos, que fueron 16, los citas y les hacemos las preguntas. ¿Este dinero en qué se gastó y cómo? Okay. Este préstamo en qué se utilizó, si no se responde adecuadamente, se fincan responsabilidades. Y hay gente que puede terminar siendo procesada y hasta en la cárcel. Sí. Entonces, no sé si hayan citado a alguien. Si hasta donde nosotros sabemos, no se citó a nadie. Y el problema es que a estas alturas ya prescribió, ya se fueron los términos, ya es inválida cualquier citación que se les haga. ¿Cuántos son? ¿3 meses? ¿Cuánto estipula la ley? Depende de la ley de responsabilidad, depende de cada municipio. Cada estado y con la particularidad. Hay veces, en Baja California, por ejemplo, son los primeros 40 días y luego de hasta 3 meses. En otros puede variar un poco. Muy bien. Pero debió haberse hecho eso para darse cuenta qué es lo que va uno a recibir. Porque la entrega-recepción es un acto de buena fe, donde tú me entregas, yo recibo, pero en ese momento yo tengo que firmar. Todo esto en papel. Sí, yo tengo que firmarlo, pero no tengo tiempo de cotejarlo. Exacto. Entonces, se tiene que generar ese plazo donde te digo, a ver, licenciada, ya recibí. Confío en esto, son actos de buena fe, te voy a firmar de recibido. Eso no te exonera de responsabilidad. Exacto. Si yo a los 15 días encuentro, le digo al síndico, cita a la funcionaria fulana para que nos aclare qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? No se hizo. ¿Quién es el autorizado? El responsable es el síndico municipal. ¿El síndico? De haber hecho la investigación, porque tiene que tener una contraloría. Esa es lo que iba. El síndico iba ayudado, auxiliado por contraloría, ¿no? Sí. Así es, y ahí en ese momento se empiezan a delimitar responsabilidades y se empiezan investigaciones. Pues no sé si se hicieron investigaciones, al menos se hicieron citaciones, siguió caminando este asunto, efectivamente, posteriormente luego se cortaron presupuestos a nivel federal, se le corta presupuesto también al municipio, y lo que menciona seguramente es un problema que sí está ocurriendo, que estamos especulando, pero sería interesante entrevistar también al tesorero, a cómo están los números, porque surge la especulación de que, bueno, a lo mejor quieren implementar estos cobros porque no hay recursos en el municipio. Que dicho sea de paso también, a ver, el presupuesto que se hace anual es por posible pago de todo lo que conlleva pues el artículo 15 constitucional y en ese sentido quisieron a lo mejor decir, bueno, vamos a empezar a cobrar esto para poder llegar a los 230 millones de pesos de los que se tiene que llegar el municipio, porque no llegan todos. Es decir, se les presupuesta lo que tienen que cobrar también. Sí, así es. Aquí el asunto es, simplemente yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la base de cálculo para determinar cuánto se va a cobrar? O sea, le voy a cobrar a una peluquería tanto, le voy a cobrar a un comerciante ambulante tanto, le voy a cobrar a quién dependiendo de qué. Bueno, que los comerciantes ambulantes es una ley que los rige y es un costo, y que ellos no entraban en este cobro, que ellos es un costo permanente. Los ambulantes, que a los establecimientos es el problema que se generó derivado de los establecimientos. Sí, porque lo otro es economía informal, pues, todo el ambulantaje está sujeto a otras reglas del mercado. Pero aquí se le tiene que decir en qué cuadro de la ciudad vas a pagar cuánto. ¿Y por qué lo vas a pagar? Ser más puntuales en la información. Exactamente, la base de cálculo es esto, dependiendo qué tan grande es tu establecimiento, dependiendo si reúne las condiciones de higiene, de salud ambiental, etcétera, si está funcionando en regla, y ahí los cobros no pueden ser iguales, naturalmente tienen que ser diferenciados. No puede pagar lo mismo a alguien que tiene una taquería simple a alguien que tiene un restaurante muy lujoso. Entonces, pero bueno, mientras que del restaurante... Dijeron, pero no lo puntualizan, o sea, sí dijeron que dependiendo de los empleados, de los metros cuadrados, que sí va a depender de eso, pero no lo especifican. Entonces ya entró la molestia en la gente, ya la gente dice, no queremos pagar y no vamos a pagar, y es cuando empieza a manifestarse. Ese es el asunto. La gente tiene un recurso jurídico muy sencillo, irse al amparo indirecto. Es un amparo colectivo. Indirecto no es, el amparo directo es contra una sentencia infirme. Aquí no hay sentencia, no hay juicio todavía. Se recurre al amparo indirecto en la modalidad de amparo colectivo, de tal forma que un simple amparo sirve para todos los integrantes de ese grupo que se sienta afectado, que en este caso pueden ser los comerciantes de las distintas áreas donde se dediquen. Eso los coloca. El amparo nos permite
defendernos de actos fundamentalmente administrativos de la autoridad que lesionen mi economía, que lesionen mi salud, que me sienta yo vulnerado por alguna cuestión gubernamental. Okay. Yo no me puedo amparar contra ti, yo tengo que ampararme contra quién, contra actos de gobierno. Y aquí el camino es muy facilito, cualquier abogado se los puede decir, es por la vía indirecta el amparo y un amparo colectivo. Okay. De tal forma que inclusive es prácticamente simbólico. Okay. Y ese amparo se da rápidamente, es más o menos sencillo. ¿Y el amparo sería en términos para no pagar o para negociar en ese en ese momento te estás tú negando a pagar, okay. La autoridad te ampara mientras esto se resuelve. Sí. Sí, la suspensión provisional no es para siempre, después viene la suspensión definitiva, que es el amparo definitivo, pero a eso abre un espacio de negociación. Exacto. Entre autoridades y afectados. Sí. Entonces ahí, por eso te decía, hay que sentarse, tomar mucho café, hay que explicarle a la gente las cosas muy bien. Claro. Y decirles, esto pasó. A estas alturas, ya con la aldea ardiendo va a estar muy difícil el asunto. Sí. Por eso la gente se inconformó, porque aparte surgieron inconformidades de otro tipo, tengo entendido también. Sí, a eso iba también. A ver, cuando la alcaldesa llegó, empezó a despedir gente, la nómina, a ella se le hizo fácil para efectos de reasignar recursos para poder ayudar a las calles de Cananea que están tan mal y el bacheo y la modernización de la ciudad y darle otra imagen para poder atraer el turismo. A ella se le hizo fácil. A lo que entiendo, porque también habría que platicar con ella, porque estoy especulando, se le hizo fácil el decir, bueno, si del presupuesto que tenemos el 80% se va en nómina, vamos a cortar el 40% de ese personal. Cortan ese 40% de personal, se quedan con el 40%, es decir, del 80% lo disminuyen al 40%. Ese 40% de personal que despidieron, dice la alcaldesa, pues el municipio no está obligado a dar liquidación porque el que da liquidación es a través del servicio que se presta, en este caso no sé si es ISSSTE o cuál será, porque también dice, bueno, que hay pensiones y demás que dar, que eso lo da específicamente esta situación. Sí, pero los gobiernos tienen que liquidar. Un trabajador, cuando pierde el empleo, él tiene derecho por todo lo que cotizó, todos los pagos que hizo, él tiene derecho. El patrón tiene aquí la facultad de correrlo o no. Sí. De acuerdo, está en su derecho de prescindir de los servicios de un funcionario. Y en todo caso demostrar si no era buen empleado. Así es. Y que es corrida justificada en todo caso. Sí, para que el despido sea justificado y no sea injustificado. Claro. En un despido injustificado el trabajador se va, establece una demanda de tipo laboral y regularmente se gana. ¿Por qué se ganan? Porque los gobiernos enfrentan tantos casos de demandas que muchas veces no tienen tiempo ni de acudir a las audiencias y a veces acuden sin haber leído el expediente. Okay. Entonces suceden esas cosas y suceden en todo el país, ¿no? Pero el trabajador, al ser despedido injustificadamente, tiene derecho a esa indemnización, así de claro. Sí, injustificadamente, porque podrían también empezar a hacer los expedientes de se llevaba esto, o sea, no es el decir, es el investigar y poner en los expedientes. Pero no se hizo ninguna de las dos cosas, no se investigó. Mira, no, estoy especulando, que hasta donde sé, no. Pues que yo sepa, no hay ningún procesado, ¿no? Mira, lo peor que puede hacer un funcionario cuando toma posesión, y yo les digo siempre, nunca corran a la secretaria, no corras al chofer, no corras a la gente de contabilidad. No ahorita. Déjalos hasta que entiendas cómo funciona la administración. Llama la operación desde ahí. Así es. Y después vas entrenando a tu propia gente si quieres moverla. Y a veces te das cuenta que esa gente hacía bien su trabajo y no hay necesidad de cambiarlo porque viene una curva de aprendizaje muy grande para los nuevos funcionarios. Para los que entren. Y el problema es que una cosa es gritar, una cosa es ir a hacer campaña a colonias populares y otra cosa es despachar en oficinas gubernamentales. Claro. Una cosa es la actividad política en la calle y otra muy distinta es el despacho administrativo de asuntos de gobierno. Claro. Porque ahí hay que quitarse la gorrita, hay que quitarse los tenis, hay que sentarse en un escritorio, hay que prender la computadora, hay que hacer una serie de cálculos y tomar decisiones. Sí. Pero no se puede improvisar.
Otro de los casos es el de las viudas de policías caídos en el momento que estaban trabajando. Hasta donde tengo conocimiento, en ese momento no tenían prestaciones los policías, es decir, de ISSSTE, ISSSTESON o lo que sea de prestaciones, y el gobierno en turno, en un acto que ellos dicen de buena voluntad, firman un convenio para darles no una pensión, sino una aportación a las viudas, en tanto no se casen o que los hijos cumplan 18 años, o bien si dejan de estudiar los hijos después de los 18 años, sí se puede continuar con este apoyo que dice el municipio. Esta es la situación también que es, en este rubro es por el orden de 100,000 pesos mensuales entre todas las viudas involucradas. Sí, pero en los últimos criterios de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece criterios de no discriminación. Tú no le puedes retirar la pensión a alguien por una preferencia sexual. No se la puedes quitar porque inició una relación con otra persona. La ley es muy clara. Se pierde la pensión cuando se cambia del estado civil de viudez a un nuevo matrimonio. Ahí es muy claro. No hay concubinato. No, el concubinato, para empezar, tendrías que demostrarlo, claro, pero además también sería contrario a los derechos fundamentales del hombre. O sea, va contrario a la propia ley porque es un acto discriminatorio del gobierno. O sea, yo no puedo decidir que tú, ciudadano, realices tu vida de tal o cual manera. Esa es tu decisión privada de vida personal. Sí. Entonces, yo te tengo registrada como viuda. Mientras yo no tengo un acta de matrimonio nueva con tu nombre, es mi obligación seguir pagando la pensión. Revisé la ley, no se ha presentado ningún caso de retiro de pensión en ningún lugar de este país. Ahora, lo que argumenta el municipio es que no es pensión, que es un convenio que se estableció porque en ese entonces los policías no tenían servicios médicos. Hay veces que se establecen convenios para brindarles el servicio médico. Sí. A través de ISSSTESON. O particular. Sí, pero eso no exime de la responsabilidad a los gobiernos que tienen que pagar esa pensión. Entonces, si hablamos de 100,000 pesos mensuales, pero son 100,000 pesos para todo el grupo de vida de viudas, en realidad... Yo lo considero que es mínimo, pues. En las finanzas no afecta. En las finanzas no afecta. Yo digo. O sea, 100,000 pesos no les va a resolver un asunto serio de gobierno, pero sí va a afectar a la ciudadanía con un efecto multiplicador. Sí. Aquí del deterioro de la administración pública hay un efecto multiplicador del desprestigio del político. Exacto. Y bueno, ya por último, doctor, también porque el tiempo apremia, el tema de los pepenadores, ellos querían que se hicieran empleados del municipio. Ellos de manera tradicional se han dedicado a este oficio cuando el basurón estaba acá por el Boulevard de Anza hacia el fondo, y luego lo cambiaron para allá, para la carretera Cananea Agua Prieta, y establecen que ellos lo que quieren es ser empleados del municipio, es decir, agremiarse, pero el municipio ya tiene un sindicato de servicios públicos. Y es otro de los movimientos también que están molestos. Sí, aquí la gente que se dedica a esa actividad es una forma de sobrevivencia. O sea, no se les puede castigar de manera alguna porque es gente que vive al día con una necesidad extrema. Se le tiene que tratar con mucho cuidado. No es obligación del ayuntamiento contratarlos. O sea, ¿por qué? Porque es una decisión ahí que la toma la autoridad municipal. No es obligación del ayuntamiento contratarlos, no es obligación. Pero si ellos demuestran que han hecho trabajo para el ayuntamiento, aunque sea de manera informal o no haber estado en nómina, a la larga, en un juicio laboral terminarían ganando ellos. Así de claro. Porque en el momento que existe una relación de subordinación, en ese momento se genera el derecho del trabajador. ¿Por qué se genera? Bueno, porque
Simplemente hay gente que emplea a otras, las trabajadoras domésticas, por ejemplo. Sí, 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 sí. Oye, pero no hay una nómina, no hay nómina, no tienen servicios médicos, por ahí las mandan con un médico privado, pero todas las personas que trabajan en servicios domésticos, en cuanto inician un juicio, terminan ganando. ¿Por qué? Porque existe esa relación de subordinación obrero-patrón, aunque no haya un contrato, de facto se está dando, Sí. sea directo o sea indirecto. Ese es el asunto. Ahora, esta gente sí tiene el derecho de pedir ser incorporados de manera formal a una nómina. El gobierno no tiene la obligación inmediata, por eso ellos tendrían que seguir el camino legal y seguramente lo conseguirían. Ahorita hay muchas reformas en el campo laboral, de hecho acaba de salir una nueva ley federal del trabajo y es un poco más benéfica hacia el trabajador. Y sobre todo se han acortado mucho los tiempos de resolución. Sí, ahora con juicios. Sí, es mucho más rápido el tránsito hacia la oralidad judicial. Entonces, deberían de explorar esos caminos para ver hacia adelante. En Canadá hay muchas cosas que hacer. Mira, Yasmín, yo paseándome por el centro, están pintando negocios y todo, pero no hay flujo de gente. Bien, ¿qué pasaría si se le propusiera a la empresa minera volver a abrir el flujo de trabajadores por la puerta principal, por la que antes entraban todos los trabajadores? Y es cosa de construir un acuerdo. En ese momento los trabajadores... Que se desvió por todos los problemas sociales que habíamos tenido en su momento y los enfrentamientos que hasta balazos y heridos hubo. Sí, pero eso ya pasó. Ahorita hay muchos elementos de la Guardia Nacional y todo. Si se abre esa puerta para que los trabajadores generales, hay muchas partes donde se pueden estacionar. Sí. Pero el simple tránsito de gente rehabilitaría la economía de toda esa zona. Claro, como era antaño. Sí, porque eso de vamos a volverlo el centro histórico, la gente no va hacia allá. Eventualmente hay 2 o 3 tiendas que se visitan, pero no es común que la gente se reúna. De esa manera, mediante un convenio muy sencillo con la empresa minera o las empresas que correspondan, se habilita esa entrada y se genera nuevo comercio. Claro. Vendedores, gente que venda todo tipo de cosas, que ofrezca servicios también. Sí, como era antaño, a lo largo de la historia, que se ponían allá en la puerta 1 y parecía vendimia de todo tipo. O sea, y ahorita ya no se enfrenta un sindicato minero combativo, entonces ya no hay ese peligro. Pues. Ok, está buena la propuesta. Es eso, la otra, habilitar vías adecuadas al cementerio. El tránsito dentro del cementerio es horroroso, medio están haciendo algo ahí, pero se puede hacer con trabajo comunitario. Así de sencillo, rehabilitar el estadio de béisbol. Sí. Bueno, el estadio es de la 65, ¿no? No queda muy claro. Parece ser que es propiedad del ayuntamiento. Ok. Ahí te pongo un ejemplo. No sé si puedo decir marcas, pero las digo. Va adelante, por favor. Tú le dices a la Tecate y a la Coca-Cola. Coca-Cola, ayúdame con el estadio. Tecate, ayúdame con el estadio. Haces un convenio con ellos, ellos te modifican el campo, el alumbrado, las gradas, todo. Y eso ya les permite tener la concesión para vender. Tienen la concesión, habilitan todo eso, rehabilitas tú la zona en un nuevo dinamismo, mayor comercio, gente afuera, estacionamiento, sin que al gobierno te cueste. O sea, se pueden hacer muchas cosas con un poco de ingenio, de iniciativa, pero hay que tomar café para que no sigan durmiendo. Claro. Y tomando decisiones que probablemente sean algunas en su origen bien intencionadas, pero han sido muy mal operadas políticamente. A la presidenta le hace falta un operador político. Un buen operador. Que conozca. Creo que, a ver, a lo que yo he visto, está haciendo las dos funciones ella, o sea, el secretario creo que le está complicando más el panorama y ella es la que tiene que sentarse a tomar café con los grupos cuando el que debería ser. Exacto. Yo a ella la veo muy activa. Sí. Pero para eso existen las otras oficinas. Claro. Está el síndico, está el secretario del ayuntamiento, están los regidores también. Vamos entrando, le vamos a trabajar todos, vamos en un solo proyecto. La presidenta no tiene que ir a todas. Claro, y es lo que ha hecho. No, pues, ser la buena, la mala y todo. Entonces yo creo que ahí es donde ha fallado la operación política. Lo hemos platicado en varias ocasiones, lo platicamos a nivel estatal también con algunos otros compañeros periodistas, y es el punto débil ahorita de la alcaldesa, la operación política. Les ha faltado tejer bonito.
Así es, esa es la idea, que te quite problemas, Ujú. que te detenga, que te apague fuegos, Sí. una especie de bombero político, que se adelante a los acontecimientos. Exacto. Si hay una marcha, si hay inconformidad, hay que ir y platicar con esa gente. Ujú, Pero no ujú. platicar una vez y poner una cita dentro de 15 días. Nos vamos a sentar 3 veces por semana y vamos a estar construyendo acuerdos. Y de poco en poco se van construyendo acuerdos y consensos Ujú, que ujú. le dan más legitimidad al gobierno. Si no, la presidenta va a llegar exhausta Sí. al segundo año de gobierno. Sí, sí, y haciendo el trabajo de todos Ese y es el asunto. equipo Y al final de cuentas, quien se expone es ella. es ella. Es Exacto. ella la que da el informe de gobierno, es ella la que estuvo Sí. en el grito. Ujú, ujú. Entonces está jalando toda la marca y Ujú. no tiene un cuadro defensivo, ese es el asunto. Exacto, O sea, exacto. ella la hace de portero y la hace de goleador. Sí, sí. O sea, no se pueden hacer cosas, tiene que tener defensas, gente que detenga los problemas, no que los multiplique. Exacto. Entonces, hay algunas gentes como el señor secretario, Ujú. que más bien parece amarrador de navajas. Sí. Sí, Que sí, otra sí, cosa, sí, en sí, lugar de desactivar, tiene activa. un carácter fuerte o sea, y retador. Entonces, yo creo que ahí se necesita alguien que sepa operarle esta situación. Yo creo que el secretario ha abonado en su actitud para que esto vaya increciendo y la presidenta municipal dice, a ver, ¿cómo le bajo? Y el otro le va subiendo, pero por otro lado, también los cabos sueltos que veo, ¿para qué quiere un director de economía y de turismo para que atienda los comercios, que está sentado sin hacer nada, cuando la presidenta municipal también tiene que hacer ese trabajo y el síndico tampoco lo está haciendo? O sea, ella le está haciendo de todo. Ese es el asunto, están convirtiendo el Palacio Municipal en un palenque. Uh-huh, uh-huh. O sea, no se trata de eso. Se trata de que ella cumpla con sus actividades cotidianas tranquilamente. Con una Cananea no es grande, se puede cubrir una agenda normal, común, bien, pero hay que poner a trabajar a todos. Y por amigo que sea o pariente o compromiso que exista, si alguien no funciona, que se vaya. No hay de otra. Pero aquí ella está todavía a tiempo de recomponer muchas cosas. Sí. Esto fue una llamada de atención socialmente hablando. Fue un rasguñón, no pasó de la piel. Sí, exacto. Pero, no hubo agresión física. Así es, entonces estos rasguñones políticos que no pasan de la piel simplemente se curan. El tiempo es buen amigo, pero hay que poner a trabajar al gabinete en pleno. Eso que te acabo de platicar. Sí, muy bien. El estadio, el cementerio, la puerta. Son muchas cosas muy sencillas que no requieren dinero público. Exacto. Ese es el asunto. Muy pero bien. Bueno, pues esa es la opinión. Muchas gracias, muchas gracias. Sí a ver si nos hacía falta alguien con su trayectoria, con su conocimiento en derecho, en economía, pero también en la parte catedrática, pero también en la parte de la administración pública, como funcionario tantos años, que nos diera luz en esto, porque yo siento que nada más es pelear, y si seguimos peleando no vamos a llegar a acuerdos y se nos va a ir la vida no vamos a lograr salir adelante ni como empresas, ni como gobierno, ni vamos a estar trabado aquí todo. Sí, la presidenta, si quiere continuar en su carrera política, hay que recordar que queda el último esfuerzo de reelección. La reelección se termina el 30. Entonces, y como van las cosas, si no corrige a tiempo, el barco está haciendo agua. Muy bien, pues doctor, le agradezco mucho, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Odilar Moreno Grijalva, él es nativo de aquí de Cananea, pero vive en Tijuana, pero ya sé que va a estar más tiempo por acá, por Cananea. Alguien me dijo por ahí. Muchas gracias, doctor. Gracias, Yamil, gracias, muy amable por la invitación y a todo el público también. Muchas gracias por su atención. Por aquí vamos a estar unos días más. Excelente.